El 2025 ha sido un año muy bueno para las inversiones y ya que estamos a punto de entrar en el 26, muchas personas se están preguntando qué deberíamos esperar en cuanto al mercado. Vamos a ver subidas, vamos a ver caídas y a pesar de que obviamente no sabemos el futuro, es imposible saberlo, las estadísticas nos pueden ayudar bastante a estimar más o menos qué es lo que pudiese ocurrir. Así que lo que quiero hacer con este video es bien simple, vamos a estar mirando qué nos dicen las estadísticas que pudiese pasar en el 2026 por si estamos curiosos de saber qué pudiese pasar o si queremos utilizar esto para cualquier decisión con nuestras inversiones, aunque no lo recomiende demasiado. Como de costumbre, espero que este video les guste, les sirva, yo les enseñe algo. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, de verdad que ayuda un montón al canal, junto con que si les gusta este tipo de contenido acerca de la inversión en bolsa, análisis, noticias y mucho más, y no están suscritos todavía, no sé qué están haciendo, háganlo completamente gratuito. Pero bueno, diciendo eso, saltemos de una vez con las estadísticas y lo primero que tenemos que hablar es acerca de cómo es que le ha ido al mercado en este año. Y bueno, aquí podemos ver que el S&P 500 en lo que va de año, en el year to date, ha crecido 16.2%, lo cual es un excelentísimo retorno por encima del promedio de 10 a 12% que vemos de forma anual. Tengan en cuenta que estoy grabando este video el día 20 de diciembre, o sea que faltan un par de días para que cierre el mercado el año total, pero dudo mucho que el cambio sea muy grande en estos próximos 10 días más o menos. Ahora, además de hablar acerca del mercado en general, también quiero hacer un estudio a los sectores, ya que esto me parece muy interesante. Y, aunque esto está un poquitico atrasado, como pueden ver aquí, dice que el S&P 500 en lo que va de año ha subido 14.8%, pues nos da una idea general acerca de cómo es que estuvo el mercado este año, donde pudimos ver cómo el sector de telecomunicaciones o de comunicaciones, aquí estamos hablando de compañías como Google, Meta y empresas así, terminó siendo el líder tal y como vimos en el 2024, pero en este caso con 24.5% de retorno, o sea, considerablemente menos retorno del que vimos en el año anterior, aunque igual es un muy buen retorno, obviamente. Junto con eso terminamos viendo un 22% más o menos de crecimiento en el sector de tecnología, el cual una vez más terminó mostrando un poco menos de crecimiento del año anterior, pero igual fue un muy buen retorno. Después tenemos el sector industrial y por último tenemos el sector de utilidades y estos fueron los 4 que sobrepasaron la inversión del S&P 500. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, obviamente utilidades tienen que ver con todo el área de energía para los centros de data, los data centers. En el sector industrial hay muchas compañías que también tienen que ver con esto y obviamente en el sector de tecnología y de comunicaciones o telecomunicaciones, como quieran verlo, pues también van a haber muchas compañías que se ven beneficiadas con todo esto. ¿Qué fue lo que terminó generando un retorno menor al S&P 500 este año? Bueno, pues tenemos el sector financiero con 12.8%, materiales con 9%, a pesar de la super subida del oro y cosas así. Igual el sector de materiales en general no le fue muy bien. Sector energético 7% de crecimiento, bienes raíces 6.2% de retorno, gasto discrecional 5%, consumo básico 3.9% y el sector de salud por último con un 2.6% de retorno. Algo muy interesante de lo que hemos visto en este año es que ningún sector terminó teniendo un retorno negativo e inclusive todos los sectores crecieron al menos a la par, se pudiese decir, de la inflación. Cuando vamos a ver años anteriores, nos podemos dar cuenta que realmente esto es bastante raro. Lo vimos en el 2021, obviamente aquí todos los sectores terminaron teniendo un año muy positivo, obvio con la recuperación del COVID, ¿no? Junto con eso, el 2019 fue otro de estos años de muy buen crecimiento en todo el mercado, como podemos ver acá. Tengamos en cuenta que a final del 18 terminamos teniendo unas grandes caídas en el mercado debido a cosas de la Fed y cosas así, lo cual terminó causando toda esta subida en todo el mercado. Y además de eso, el único otro año, al menos de los últimos 15, donde hemos visto un crecimiento en todos los sectores por encima de 2%, que es la inflación entre comillas, pues terminó siendo 2010 en toda la recuperación de la recesión. O sea que bien interesante desde un punto de vista de dónde estamos parados en cuanto a los sectores, y aunque esto no nos ayuda realmente para nada desde un punto de vista de qué podemos estimar para el mercado general en el 2026, pues nos puede dejar saber más o menos qué pudiésemos esperar en cuanto al retorno de los sectores. Es difícil, es muy difícil ver cómo un sector específico mantiene su lugar más de 2 veces, sobre todo en la parte alta de este gráfico. Por ejemplo, podemos ver acá que si vamos a ver el área de tecnología, muy pocas veces el sector de tecnología, que es este naranja de acá, se ha mantenido en el mismo punto, en el mismo lugar, se pudiese decir, año sobre año. Junto con eso, si vemos el sector de tecnología, podemos ver que solamente en los últimos 15 años, una vez terminamos viendo el mismo lugar en todos los sectores, que fue aquí abajo en 14 y en el 2013. Y si vamos uno por uno, pues podemos darnos cuenta que una vez más, en muy raras ocasiones, vemos cómo 2 sectores mantienen el mismo lugar en 3 años consecutivos. O sea, que esto nos llevaría a decir que existe una buena probabilidad de que algo en el top 3 cambie como mínimo, ¿no? Que el área de tecnología tal vez suba a primer lugar, el área de telecomunicaciones caiga un poquitico. ¿Voy a invertir yo basado en esto? No, pero una vez más me parece muy curioso, y lo que más yo le prestase atención es la parte baja de estos sectores, aquellos sectores que le ha ido muy mal en el
año, que son salud, consumidor básico, consumidor discrecional y bienes raíces, ya que creo que ahí es donde se pudiesen empezar a ver oportunidades, ya que sobre todo en el caso de salud y de bienes del consumidor y hasta cierto punto bienes raíces, el año pasado también terminamos teniendo años muy malos y en el 2023 relativamente también. Así que esto es lo único que realmente podemos sacar de esto, pero se los quería compartir porque creo que es interesante ver cómo le fue a los sectores. Lo cual nos llevaría a hablar acerca del pollo al arroz con pollo de este video, que es la estimación en cuanto al retorno del S&P 500 en general, no por sectores, sino el índice en su totalidad. Para poder hacer esto les voy a tener que dar una mini clase acerca del S&P 500, que sé que muchos lo saben, pero quiero reiterarlo una vez más, y es el hecho de que el S&P 500 está compuesto por las 500 compañías más grandes de la bolsa de los Estados Unidos, ordenadas de mayor a menor peso en dependencia de la capitalización o el market cap que tenga cada una de estas compañías. O sea que si las compañías que forman la mayor parte de un índice se mueven hacia un lugar, sea arriba o abajo, es de esperar que el resto del índice se mueva así, aunque existan ciertas compañías o ciertos sectores inclusive dentro del índice que terminen moviéndose en la dirección contraria. Por ejemplo, eso nos llevaría de vuelta a hablar acerca de los sectores y todos sabemos que hoy por hoy la mayor parte del S&P 500 está atado a tecnología, comunicaciones y cosas así, lo que hace que obviamente cuando este tipo de acciones les vaya bien, pues el S&P 500 también tenga un muy buen año, mientras que otras compañías no tanto. Ahora, ¿qué pasa cuando se da la vuelta a esto? Bueno, terminamos viendo en años como el 2022, donde tecnología y comunicación cayó un montón, el S&P 500 cayó un montón, y vimos sectores como utilidades en verde y energía en verde también. Esto era debido a obviamente la guerra entre Rusia y Ucrania que causó ese dolor. Pero inclusive si nos vamos al 2018, que no fue debido a algo así más externo, pues podemos ver que una vez más el área de telecomunicaciones terminó cayendo junto con el área de informática, se pudiese decir, y esto terminó causando un S&P 500 plano en el año, ya que las caídas fueron relativamente planas, ¿no?, en estas áreas importantes del mercado. ¿Qué vimos además de eso? Bueno, cosas como salud y utilidades subiendo bastante, sobre todo cuando lo comparamos con el S&P 500. Lo cual nos llevaría a hablar acerca de la razón por la que les estoy haciendo este video, que es este gráfico de todos los retornos año por año del S&P 500 desde el 1930 o el 29, aquí, desde el 1928 inclusive, más tiempo tenemos, hasta la actualidad, para poder sacar un par de estadísticas de acá. Ahora, antes de eso, les quiero recordar que si están interesados en cualquiera de mis cursos o plantillas de Excel, tengo un descuento corriendo hasta el día 2 de enero, donde si utilizan el código FERN25 van a obtener un 25% de descuento. Así que aprovechenlo si están interesados y recuerden que ese enlace va a estar en el primer comentario y el primer enlace en la descripción también. Pero bueno, regresemos a este gráfico de retornos en el S&P 500 año por año y vamos a ver dónde es que estamos hoy por hoy. Una vez más, hoy por hoy el mercado ha generado alrededor de 16.2% de retorno en el 2025. Junto con eso terminamos viendo retornos muy buenos de 23.31% en el 2024 y 24 y pico en el 2023. Esto lo que significa, por cierto, es que el bull market o el mercado alcista que hemos visto desde el 2023 a la actualidad ha durado 3 años, junto con que el retorno promedio en esos 3 años ha sido 21%. Lo cual nos llevaría a preguntarnos cuántas veces en el pasado ha ocurrido este mismo tipo de movimiento, junto con qué ha pasado después. Y bueno, solamente han habido 3 momentos en la historia donde vemos un mercado alcista, el cual sube por 3 años o más, y el retorno de esos primeros 3 años al menos es de más de 20%. La primera vez que vimos esto terminó siendo acá en el 1954, donde el mercado creció 45% de una vez, lo cual es una locura. Después para crecer 26% en el 55, para después crecer 2% en el 56 y después terminar teniendo una gran caída. No sé qué tanto sacarle de información, sobre todo teniendo en cuenta que el primer año fue un retorno tan fuera de serie y que el último fue bastante bajito. No es lo que estamos viendo ahora porque en este caso hemos visto 3 años de relativamente buenos retornos, lo cual nos llevaría a hablar acerca de las próximas 2 veces donde vimos esta tendencia, y aunque sea que no les gusta a muchos que son muy optimistas con el mercado hacer paralelas con estas 2 ocasiones que vamos a decir, pues bueno, las estadísticas nos dicen que con esto es con lo que nos estamos comparando. La primera de estas veces fue del 1995 a el 1999, la explosión de la burbuja.com, donde el S&P 500 terminó creciendo por 5 años consecutivos, como pueden ver acá, y el promedio lo había calculado es 26% de retorno año sobre año en esos 5 años. Una locura realmente, lo que también podemos ver acá, que fue lo que terminó pasando en los próximos 3 años, un dolor grandísimo. Y la otra vez que vimos ese mismo tipo de tendencia, se pudiese decir, fue del 2019 a el 2021, donde el S&P 500 terminó creciendo por 3 años consecutivos, una vez más, podemos ver acá, y ese retorno promedio fue de 24%. También sabemos qué fue lo que pasó después, una grandísima caída en el 22. Con esto es con lo que nos estamos comparando actualmente, ya que el mercado ha tenido 3 años consecutivos de muy buenos retornos. Inclusive si nos vamos al pasado,
Hay muy pocos puntos en el pasado donde hemos visto 4 años consecutivos de muy buenos retornos. A ver, inclusive si queremos bajar la barrera para comparar un poquitico y decimos o nos preguntamos cuántas veces en el pasado hemos visto 4 años consecutivos de más de 10% de retorno, o sea, 4 años consecutivos de mejor del promedio de retornos, ¿no? Lo cual nos daría la probabilidad de ver un próximo año muy bueno en retornos también, pues no hay muchas opciones, realmente no existen demasiadas. Tenemos una vez acá en el 1942 hasta el 1945, donde hubo esos 4 años consecutivos de buenos retornos por encima del promedio. También aquí estábamos saliendo de la WW2, que no puedo decir el nombre, pero bueno, esa fue una de esas ocasiones. Y también vino seguida por un par de malos años en el mercado. Junto con eso tenemos de nuevo acá en el 49 hasta el 52, donde también tuvimos 4 años de por encima de 10% de retornos. Una vez más ocurrió, lo cual le puede dar cierto peso a que esto ocurra de nuevo, junto con que después también terminamos teniendo una caída acá en el 53. Ya después de eso lo que nos queda son años acá como del 82 hasta el 89, donde todos estos años el mercado terminó estando positivo, pero tengan en cuenta que no fue algo constante, 10 y 10 y 10 o más de 10% constante en todos los años. Hubo un par de años donde el mercado no le fue tan bien. Por ejemplo, acá el 84 el mercado solamente subió 1.4%, en el 87 2%, y también acá del 2003 prácticamente hasta el 2007 lo mismo. Tuvimos un par de años muy buenos en el 2006 y en el 2003, pero el 2005 y el 2007 fueron bastante malitos, ¿no? O sea, lo que nos dice todo esto es que las probabilidades de que el mercado en el 2026 crezca más de 10-12% son relativamente bajas, ya que esto solamente lo hemos visto en un par de veces en la historia. Ahora, una vez en la historia que es muy importante, sobre todo para lo que estamos viendo en el día de hoy, es la burbuja del .com, porque si estamos viendo una burbuja de inteligencia artificial en el día de hoy y esa burbuja se continúa inflando, que es una posibilidad en el 2026, pues fácilmente pudiésemos ver no solamente un 2026 re loco con casi 20% de retorno, sino que también pudiésemos ver un 27 re loco con muy buenos retornos. Eso obviamente pudiese llevarnos a un muy mal 2028-29 si seguimos la misma tendencia, pero recordemos que la historia no se repite, sino que rima. Así que yo dudo que veamos una repetición 1-1 de lo que pasó hasta el 1999. Lo que sí creo que podemos sacar de toda esta historia es que es muy difícil ver cómo un mercado continúe generando muy buenos retornos por encima de la norma sin parar año tras año tras año y que no haya un par de años en entremedio, digamos, de o retornos mediocres y o malos o retornos completamente asquerosos y horribles, caídas grandísimas en el mercado. Lo cual daría una buena probabilidad de que el año que viene sea uno de estos años. No que el mercado vaya a caer 40%, sino que veamos o una caída o que veamos un año de 2 a 5% de retorno en el S&P 500. ¿Significa eso que por seguro el 2026 va a ser un año mediocre en el S&P 500 o inclusive malo? No, esto solamente nos dice que las estadísticas indican que el chance de que sea un año mediocre o malo es más alto de que no, y que sea un año muy bueno para el S&P 500. Depende de usted de qué quiera hacer con esta información. Mi punto de vista se mantiene siendo el mismo, no porque las estadísticas digan una cosa u otra, eso me parece algo más interesante y curioso que nada. Mi opinión acerca del mercado para el 2026 sigue siendo la misma porque continúo viendo la misma tendencia de altísimas valuaciones, muchísimas expectativas y no necesariamente muy buenos resultados. Todo esto atado o en una cajita de Navidad de una economía que parece que se está debilitando, con un mercado laboral que cada vez está más débil, con un consumidor que cada vez está más endeudado y con una economía prácticamente que se está sosteniendo por un solo pilar, que es el gasto en AI. Así que debido a esto es que yo continúo siendo bastante cauteloso con mis inversiones para el 2026. No es que no voy a invertir en riesgo, no es que no voy a invertir en tecnología, en lo absoluto. Aquellos que saben de mi portafolio, que revelo todos los meses acá, pues saben que yo tengo inversiones en estas cosas. Pero no me voy a volver loco y no voy a poner dinero fresco mío, dinero saludable en cosas a las cuales yo no crea que son muy saludables, que estén extendidas, que haya demasiado optimismo y cosas así, porque creo que el riesgo que estamos corriendo entrando en el 2026 es considerablemente más alto. No solo debido a las estadísticas, una vez más, sino debido a todo lo demás que le comenté. Y el tema de manejo de riesgo yo creo que es una de las cosas que menos las personas les prestan atención. Muy poco se habla en YouTube y demás acerca de cómo manejar el riesgo y por eso es que muchas personas a veces entran en el peor momento posible y pierden un montón de dinero.
Así que ahí lo tienen. Yo no creo que deberíamos de vender todas nuestras inversiones, no creo que deberíamos de, por seguro, quedarnos completamente en efectivo. Yo creo que eso es un error garrafalísimo también, si la palabra existe, porque no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar. Y aunque las estadísticas nos indican que sí, es más probable ver un año mediocre o malo en el 26, número uno, puede que simplemente sea mediocre y que el mercado genere, en vez de 10%, que genere 6%. Igual 6% está por encima de la inflación, está por encima de cualquier retorno que vamos a generar en una cuenta de ahorros de alto interés por allá afuera. Además de eso, ¿quién quita que la burbuja de inteligencia artificial siga creciendo y que veamos otro año más de 15-20% de retorno en el S&P 500? No es imposible, y por eso yo creo que si queremos realmente estar invirtiendo a largo plazo y tener un portafolio balanceado, hay que tener un poquitico de todo, estar dentro del mercado, pero obviamente tener efectivo en mano, tener posiciones defensivas, no ponerle dinero a compañías que no se lo merezcan porque están a evaluaciones muy altas, y ser muy cauteloso con dónde ponemos cada uno de nuestros dólares que generamos todos los meses. Eso realmente es todo. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué opinan acerca de este 2026? ¿Vamos a tener un año por encima de los retornos promedio o no? Vamos a dejarlo así para no poner retornos positivos o negativos. ¿Ustedes piensan que vamos a generar más de 10%, vamos a suponer, o menos de 10% en el S&P 500 en el 26? Me encantaría saber. Voy a ver si puedo hacer una encuesta. No creo que se pueda hacer con los videos, pero si algo me dejan saber en los comentarios que ustedes piensan que vaya a ocurrir. Gracias a todos ustedes por haberse pasado por acá. Espero que les haya gustado el video, espero que hayan aprendido algo, que les haya parecido interesante. Si este es el caso, lo único que les pido a cambio es que destruyan ese botón de me gusta, de verdad que ayuda un montón al canal. Suscríbanse si no lo han hecho, recuerden los enlaces en la descripción por si algo les llama la atención. Y nada, aquí encima les dejo un video que hice el otro día que YouTube dice que les va a gustar. Espero que este sea el caso, nos vemos en la próxima. Los quiero. Chao, chao, cuídense.